noches, que Dios te bendiga. Es una alegría para mí poder compartir este video con todos ustedes, para seguir estudiando la palabra de Dios, para seguir sacando algunas conclusiones importantes para nuestra vida, conclusiones espirituales importantes que nos ayuden a vivir un poquito más cerca de Dios. En esta oportunidad te quiero contar que vamos a reparar en lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Primera Reyes. Primera Reyes, capítulo 16, es el capítulo que vamos a analizar en esta noche. Y el mensaje se llama provocar a Dios. ¿Es posible provocar a Dios? ¿Podemos provocar a Dios? ¿Podemos generar la ira de Dios? ¿Podemos provocar el enojo de Dios? Y es una buena pregunta para hacernos a todos nosotros, porque la Biblia nos explica que sí. Y justamente el capítulo 16 del libro de Reyes va a relatar la historia de al menos 5 reyes que se van sucediendo. Está haciendo foco en el reinado del norte, lo que la Biblia llama Israel. Acordate que para esta altura Israel y Judá están separados en 2 reinos. Y vamos a ver que justamente el libro de Reyes relata la historia de 5 reyes en este capítulo que se han ido sucediendo en una cantidad de años muy importante, de reinado en reinado. Y vamos a ver en que cada uno de estos reyes, la Biblia dice que hicieron lo que provoca la ira de Dios. Lograron enojar a Dios y que hicieron lo malo mucho más que sus anteriores. Y esta forma de relatarlo es consecuente en cada una de las 5 historias de este capítulo, ¿no? Dice, y tal rey hizo lo que desagrada a Dios o provoca a Dios y fue peor que sus reyes anteriores. Y viene el siguiente rey y dice lo mismo, provoca a Dios y fue peor que los reyes anteriores. Y fue peor, y fue peor, y fue peor. Y esa es un poco la historia de lo que nos quiere relatar acá el historiador que escribe Primera Reyes, haciéndonos notar que la idolatría se instala con más y con más fuerza en el pueblo de Dios, alejándolo cada vez más a través de sus líderes políticos, alejando al pueblo de Dios cada vez más de Dios a través de la idolatría. Por eso la pregunta que cabe hacernos ¿es posible provocar la ira de Dios? ¿Es posible provocar el enojo de Dios? Y vamos a llegar a la conclusión de que sí. Y a mí me gustaría que reparemos en 3 o 4 cosas que son importantes que tengamos en cuenta como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesucristo, como cristianos que nos llamamos, para no encontrarnos dentro de esta estadística de los que finalmente provocan a Dios y provocan el juicio de Dios sobre sus vidas y sobre sus acciones. Así que más o menos este es el contexto. Yo te voy a invitar que después, por supuesto, leas, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí que lo leas y que lo repases y te vas a dar cuenta que sucede esta cuestión de que cada vez que hay un nuevo rey, cada vez que hay un nuevo líder sobre la nación de Israel, este líder es peor en términos espirituales, es mucho peor que lo anterior. ¿Se podía estar peor? Sí, parece que cada vez se estaba peor en términos espirituales. Finalmente yo quiero reparar en 2 versículos del último rey, que el último rey que relata el capítulo 16 es Acab, y a partir de acá el libro de Primera Reyes con este rey va a hacer entrar en escena, no lo vamos a ver hoy, pero a partir del miércoles que viene, probablemente con el pastor Esteban, va a entrar en escena el personaje más relevante del Antiguo Testamento, probablemente, que es el profeta Elías, que es un profeta que realmente ha tenido una connotación y una presencia muy fuerte en cuanto a todo su ministerio. Y de hecho, vos fíjate que es tan importante el profeta Elías que, inclusive si vos recordás, en el pasaje de la transfiguración de Jesús, hay 2 personas que se aparecen, 2 profetas del Antiguo Testamento que se aparecen, uno es Moisés y el otro es Elías, ¿sí? Así que vos fíjate la importancia del profeta que va a entrar en escena en breve y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pero vamos a ver que el rey Acab es el peor de todos, por decirlo así, y tal es así que se casa con una persona que se llama Jezabel, que es una persona extranjera, obviamente, una mujer extranjera, y que trae e instala en Israel el culto a Baal, ¿sí? Una de las abominaciones desde el punto de vista de Dios más tremendas de la idolatría,
está personificado en la figura política de esta mujer, de esta reina, la reina Jezabel, que finalmente instala el culto a Baal en Israel de forma tal que pretende eliminar el culto a Jehová, el culto a Dios, ¿no? Bueno, justamente Elías se va a ocupar de profetizar y de hacer volver el pueblo a Dios a través de todo su ministerio. Pero yo me quiero enfocar en lo que dice la palabra de Dios en dos versículos en esta noche que te voy a invitar a leer. El capítulo 16 de Primera Reyes, versículo 30 y 31, dice así la palabra de Dios. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Como si hubiese sido poco el cometer los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo, ¿no? Bueno, y hasta acá la palabra de Dios, decimos amén a la palabra de Dios, y de vuelta la pregunta, ¿es posible provocar la ira de Dios? Yo creo que sí, podemos provocar la ira de Dios con nuestra idolatría. Y yo quiero hacerte notar tres cosas en esta noche, que por ahí, aún siendo hijo de Dios y aún siendo o llamándote cristiano, te puedes encontrar envuelto en una situación que provoque la ira de Dios. Y por supuesto, la gran conclusión de esta noche va a ser, debemos escapar de esto, debemos apartarnos de todo lo que provoca la ira de Dios. La palabra de Dios nos advierte en el Salmo 103 de que Dios es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. Sin embargo, hay algunas cosas que lo irritan terriblemente a Dios, tremendamente a Dios. Y es esta cuestión de que nosotros pongamos nuestra mirada en otro lado, que le demos la espalda a Dios. Así que la idolatría, déjame decirte esto, la idolatría es posiblemente el obstáculo más grande para el desarrollo del reino de Dios en el medio de los hombres. La idolatría es el obstáculo más grande para el desarrollo del reino de Dios en tu vida. Y por eso Dios insiste tanto en que la idolatría sea eliminada de nuestras vidas. Acordate de esto, la idolatría es el impedimento más grande de que el reino de Dios se desarrolle en tu vida y en la mía, ¿sí? Así que tres cosas que quiero comentarte rápidamente en esta noche, y para hacerlo práctico y para poderlo ver en nuestras vidas y poderlo bajar realmente a nuestras vidas con una enseñanza importante para todos nosotros, es tres cosas en las cuales nos podemos encontrar involucrados provocando la ira de Dios. La primera tiene que ver con nuestras decisiones. Lo vemos en estos reyes y lo podemos ver en nuestras vidas también. La primera de ellas son nuestras decisiones. Darle la espalda a Dios. Eso es una primera cosa que irrita a Dios. Cuando yo le doy la espalda a Dios, cuando yo no considero lo que Dios tiene para decirme, cuando yo tomo mis propias decisiones sin consultarle a Dios, le estoy dando la espalda a Dios. Y eso provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de nuestra vida. Y si yo decido, sin consultarle a mi rey, estoy en rebeldía. Fundamentalmente en rebeldía. Estoy en rebeldía con el rey que digo seguir. Si yo digo que Jesús es mi rey, pero no lo considero en mis decisiones, yo le estoy dando la espalda a mi rey. Y eso irrita tremendamente a Dios. Vos acordate las palabras del Señor Jesucristo: el que pone la mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Esa es una pregunta que está en el corazón de Dios. Justamente si yo estoy dispuesto a decir Jesús es el Señor de mi vida, pero no lo considero en mis decisiones, estoy dándole la espalda a Dios. Eso provoca la ira de Dios. La segunda cosa no son solamente las decisiones, son las acciones concretas, ¿sí? Hacer lo que Dios expresamente me prohíbe hacer. Eso, que la Biblia llama pecado, cuando nosotros lo hacemos, estamos provocando la ira de Dios, ¿sí? Con nuestras propias acciones. Vos pensá lo siguiente: cada vez que nosotros pecamos, estamos haciendo lo que Dios expresamente dijo que no hay que hacer. Y la realidad es que usted y yo pecamos bastante todos los días de nuestra vida. Así que eso provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque justamente Dios me dice, esto es blanco, y yo digo, no, esto es negro.
o caminá por esta vereda, y yo digo, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría caminar por la otra vereda. Y finalmente lo hago. Entonces, cuando yo con mis acciones le doy la espalda a Dios, digamos, lo que expresamente Dios me prohíbe, yo lo hago, estoy provocando la ira de Dios. Finalmente, están las provocaciones concretas a la ira de Dios, que son nuestras idolatrías, ¿sí? Poner nuestra fe en otro lado, eso es idolatría. Y así yo me sorprendo de ver personas que se dicen llamar hijas de Dios y de pronto, después de ir a un culto de un domingo o ir a la iglesia o decir que es parte del reino de Dios o del cuerpo de Cristo, está dispuesto a leer su horóscopo, por ejemplo, para ver cómo le va a ir en el amor o en los negocios. O personas que están dispuestas a hacer su carta natal para ver lo que le depara el futuro. O personas que tienen sus amuletos y dicen, bueno, por esta cadenita que me la regaló mi abuela, o por esta cosita que el llaverito que lo bendijo el pastor, el sacerdote o quien sea, es que me va a ir bien o mal en la vida. No puedo salir si no llevo conmigo mi amuleto que me da la buena suerte. Personas cristianas que tienen sus cábalas, entonces dicen, si yo no arranco con el pie derecho o el izquierdo o con los dos pies juntos, entonces me va a ir mal en el día, o cuestiones que pueden ser triviales y hasta jocosas para muchos de los que estén escuchando este video hoy, pero que en definitiva lo que están haciendo es quitarnos el foco de la fe en donde la tenemos que tener, ¿sí? Supersticiones, si no me toco el pelo, la oreja, el codo cuando me dicen o tiro la sal o cualquier cosa, entonces, o si me barran los pies no me caso, o ese tipo de cuestiones que otra vez suenan hasta jocosas y hasta podemos hacer bromas con ese tipo de cosas, están instaladas en nuestra vida, y esas cosas deben ser erradicadas de nuestra vida porque provocan claramente la ira de Dios, ¿sí? O también nuestras ideologías. Cuando nosotros tenemos ideologías tan arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, y estoy hablando de ideologías políticas, ideologías sociales o ideologías económicas, entonces creemos que tal persona o tal ideología o tal sistema de gobierno son los que nos van a sacar adelante, o ponemos nuestra fe y esfuerzo en esas cosas, olvidándonos que nuestra suerte está determinada por lo que el Señor dice y no por quién nos gobierna en este mundo. Quitamos la fe del Señor para poner la fe en los hombres, quitamos la fe de Dios para poner la fe en nuestros amuletos, en nuestras supersticiones, en nuestros horóscopos, y esto claramente provoca la ira de Dios. 3 cosas que nos pueden encontrar envueltos en provocar la ira de Dios: nuestras decisiones al darle la espalda a Dios, nuestras acciones al hacer lo que Dios expresamente prohíbe, y nuestras provocaciones directas con todos nuestros desenfoques de la fe de Dios en otras cosas. Así que yo te invito a que no nos encontremos, que Dios no nos encuentre en este tiempo provocando su ira, que Dios no nos encuentre en este tiempo desviando nuestra fe. Usted y yo debemos confiar en el Señor. Ojalá que este video te haya servido para reflexionar, y acordate, todas estas cosas deben estar lejos de nuestra vida. Que Dios te bendiga.